Lo que vino empezó con luz. Empezó con un mapa, una geografía completa de lo que venía, desplegada frente a mí con la claridad de una arquitectura. Y yo entendí en ese primer instante que el infierno no es un lugar, sino una estructura. Tiene niveles, tiene orden, y Jesús me iba a mostrar cada uno de ellos antes de traerme de vuelta. Mi nombre es Valentina Reyes. Tenía 29 años cuando morí de una sobredosis en el baño de un departamento de Monterrey. Fui declarada clínicamente muerta durante 19 minutos. 19 minutos. Ese número ya no me suena a cifra médica, me suena a eternidad. Porque lo que pasó en esos 19 minutos es la historia que llevo 4 años intentando contar sin que el lenguaje me alcance. Si estás viendo este canal por primera vez, suscríbete. No te vendo nada, no tengo curso ni libro, solo tengo lo que viví y la certeza de que necesitas saberlo. Y si tú has tenido alguna experiencia que no puedes explicar, si tuviste una SM, si sentiste algo en una cirugía o en un accidente, escríbelo en los comentarios. Este espacio es para eso. Ahora déjame contarte cómo llegué ahí. Llevaba 6 años consumiendo. Empecé con marihuana a los 16, como casi todos los que conocí después en los grupos de apoyo. Luego alcohol, luego pastillas, luego algo más fuerte, luego heroína. No fue una caída en picado dramática, fue una escalera descendente con peldaños muy pequeños, y cada peldaño te lleva al siguiente tan suavemente que cuando volteas a ver, no entiendes cómo llegaste tan abajo. Mi familia me había dicho adiós 2 veces. Mi madre había dejado de contestar mis llamadas. Tenía un récord de sobredosis previas, 2 hospitalizaciones, una relación destruida, una carrera que nunca empezó. Y esa noche en particular no estaba buscando morirme, solo estaba buscando no sentir. La cantidad que me inyecté esa noche fue demasiado. Lo supe mientras lo hacía. Hay algo en el cuerpo de un adicto que reconoce el umbral, que levanta una bandera roja, que dice, esto es demasiado. Ignoré esa señal. Y en menos de un minuto, mi cuerpo colapsó. Lo que viene después no lo recuerdo como un proceso gradual. No hay una transición suave. Hay un antes y un después, con un corte limpio en el medio. El antes es el frío del piso del baño. El después es algo que no tiene piso, ni techo, ni paredes en ningún sentido que yo conocía. Y lo primero que vi fue ese mapa. No era un mapa de papel, no era un mapa en pantalla. Era más como si la arquitectura de un lugar se hubiera vuelto comprensible de golpe, como si alguien hubiera prendido la luz en un cuarto oscuro donde yo ya estaba, y de repente podía ver todo lo que siempre había estado ahí. Había una estructura, había orden, había niveles, capas, dimensiones, y yo entendía su disposición de manera directa, no verbal, sin que nadie tuviera que explicarla. El mapa no era abstracto, era tan real como cualquier cosa que haya visto en este mundo, más real de hecho. Y entonces, él estaba ahí. No voy a decir que lo reconocí por las imágenes de la catequesis o por las pinturas en la iglesia donde mi abuela me llevaba de niña. No fue ese reconocimiento, fue más profundo que eso. Fue un reconocimiento que no venía de la memoria visual, sino de algo anterior, como cuando ves una cara que conoces en un sueño y sabes exactamente quién es, aunque nunca la hayas visto. Jesús estaba presente, y su presencia no era decorativa, era funcional, era propósito. Me miró, y en esa mirada no había condena, solo había un dolor que reconocí como amor, el amor que tiene a dónde llegar y que todavía no encontró cómo. Y me dijo, sin palabras, que íbamos a recorrer juntos lo que yo necesitaba ver, que iba a mostrarme cada nivel. 19 minutos. En esos 19 minutos vi una estructura que ninguna teología que yo haya escuchado después ha podido capturar del todo. Lo que voy a contarte es el intento más honesto que tengo. El primer nivel no era fuego, eso es lo primero que quiero que sepas, porque cuando la gente habla del infierno, lo primero que imagina son llamas. El primer nivel no era fuego, era gris. Un gris que no era ausencia de color, sino un color activo. Porque del otro lado, los colores no son decorativos, los colores comunican, son información en sí mismos.
Déjame quedarme aquí un momento porque esto es importante. En el mundo donde estamos ahora, los colores son propiedades físicas de la luz, longitudes de onda. El rojo es rojo porque refleja una frecuencia. El azul es azul por otra. Los colores no significan nada en sí mismos. Les ponemos nosotros el significado. Le decimos rojo al peligro, verde a la naturaleza, blanco a la pureza. Pero eso es cultural, es aprendido, es arbitrario. Del otro lado, no. Del otro lado, los colores son lenguaje. Los colores son mensajes directos que la conciencia recibe sin proceso de interpretación. No es que veas el rojo y pienses peligro, es que el rojo es el peligro mismo, transmitido en forma visual. Es la información y el código al mismo tiempo. Y el gris del primer nivel era soledad. No la soledad que sentimos cuando estamos solos físicamente. Era soledad ontológica, la soledad de estar desconectado de la fuente de todo, la soledad de existir sin que tu existencia signifique nada para nadie. Y había personas en ese nivel, las veía, y lo que sentía emanar de ellas era ese gris, esa desconexión, esa ausencia de resonancia. Vivían ahí, si vivir es la palabra, en el silencio más profundo que puedas imaginar. No el silencio del bosque o del desierto, el silencio de lo que ya no importa. Y yo lo reconocí, porque yo había vivido en ese gris, no en ese nivel, no en ese lugar, pero esa sensación de desconexión, de ser un cuerpo que se mueve sin que su movimiento tenga ningún anclaje en algo real, eso lo conocía. La heroína no te conecta con nada, solo silencia el dolor de la desconexión por un tiempo. Y cuando el efecto pasa, la desconexión regresa con intereses. Jesús no me explicó ese nivel, solo me lo mostró. Y yo entendí. Seguimos. El segundo nivel era diferente, más oscuro, pero no en el sentido de menos luz, más denso. El color aquí era un marrón casi negro, pero con algo de naranja en los bordes, como la brasa de un carbón que nunca termina de apagarse ni de encenderse del todo. Y lo que transmitía ese color era repetición, un loop. La conciencia atrapada en el mismo momento, en el mismo error, sin poder avanzar ni retroceder. Como un disco rayado que reproduce eternamente el mismo segundo. Las personas en ese nivel estaban en sus propios bucles, no interactuaban entre sí. Cada una estaba completamente sola dentro de su repetición. Y lo que repetían eran momentos específicos, momentos de elección, momentos en que habían visto la consecuencia de algo y habían decidido mirar hacia otro lado. No por ignorancia, por decisión deliberada, y esa decisión se había convertido en su realidad permanente. Fui adicta durante 6 años. Sé lo que es elegir no ver. Sé lo que es tener la información frente a ti, saber exactamente a dónde lleva el camino, y continuar de todas formas porque el dolor de ver la verdad es más insoportable que el dolor de ignorarla. Pero lo que vi en ese segundo nivel era lo que pasa cuando esa elección se solidifica, cuando la negación deja de ser un mecanismo de supervivencia y se convierte en la estructura permanente de tu existencia. Y aquí voy a pedirte que hagas algo. Si estás viendo este video y hay algo en tu vida que estás eligiendo no ver, solo quiero que lo sepas. El hecho de que lo estés eligiendo no ver lo hace más real, no menos real. La verdad no desaparece cuando le retiras la mirada. Seguimos bajando. Tercer nivel. Aquí el color cambiaba a algo que en este mundo no tengo referencia exacta. Era como un violeta profundo, casi negro, con pulsos. No pulsaba de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, como algo latiendo en sentido inverso. Y lo que transmitía ese color era desesperación que se había convertido en rabia. No una rabia activa, explosiva, una rabia fría, la rabia de quien ya no espera nada
y ha convertido esa desesperanza en hostilidad permanente. Los seres en ese nivel no estaban en loops individuales como el segundo, estaban conscientes de los demás, pero esa conciencia no producía conexión, producía comparación y resentimiento. Se medían entre sí con una precisión terrible, calculaban quién había sufrido más, quién tenía razón de estar ahí, quién merecía ese lugar con más o menos justicia. Y esa contabilidad del sufrimiento era interminable, porque siempre había algo más que comparar, siempre había una injusticia adicional que agregar al inventario. Lo reconocí de nuevo, no el nivel, sino la energía. Había vivido en ese estado durante meses antes de la sobredosis, el periodo en que ya no esperaba que nada cambiara y me había instalado en una rabia silenciosa contra todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Rabia contra mi madre por no entenderme, rabia contra las personas que nunca tuvieron que luchar con lo que yo luchaba, rabia contra los que parecían tenerlo fácil. Y debajo de esa rabia, una desesperación que no me animaba a nombrar, porque nombrarla la hacía demasiado real. Cuarto nivel. Y aquí fue cuando sentí que el peso cambiaba. Los primeros 3 niveles tenían una calidad que podía describir como triste. Este tenía una calidad diferente, más sólida, más antigua. El color aquí era negro, pero no el negro de la ausencia de luz como en el espacio. Era un negro con textura, un negro que tenía peso, que se sentía físicamente, que presionaba desde todos los lados. Y lo que transmitía no era una emoción identificable, era una ausencia total de orientación, sin arriba ni abajo, sin pasado ni futuro, sin ningún punto de referencia desde el cual medir la distancia a algo. Solo presencia pura en un espacio sin coordenadas. Y lo que me golpeó más en ese nivel no fue el miedo, aunque el miedo estaba ahí. Era imposible no sentirlo. Lo que me golpeó fue el entendimiento de que los seres en ese nivel no sabían que estaban perdidos. No podían saberlo. Para saber que estás perdido, necesitas recordar que alguna vez estuviste orientado. Y en ese nivel, ese recuerdo había desaparecido. No fue borrado violentamente, se fue disolviendo, gradualmente, cada vez que un ser en ese nivel eligió la desorientación como modo de vida. Y cuando llevas suficiente tiempo desorientado, ya no recuerdas que hay orientación posible, solo sabes que estás en ese negro, y ese negro es todo lo que existe. 19 minutos. Jesús me llevó a través de todo esto en 19 minutos, y cada nivel lo sentí como si fuera una vida entera, no el tiempo, no el reloj, sino la densidad, la información comprimida en cada lugar. Y entonces llegamos al quinto, al último. Y aquí tengo que pedirte que te prepares, porque lo que voy a contarte es lo que me costó más volver a poner en palabras. Hay cosas de ese nivel que todavía no puedo decirlas todas, pero las que puedo las voy a contar. El quinto nivel no tenía color. Y eso, después de todo lo que he explicado sobre el color como lenguaje, sobre el color como información, eso tiene que decirte algo. No era negro, no era blanco, no era gris, era ausencia. Ausencia de cualquier característica que permitiera a la conciencia orientarse, reconocerse o saber que existe. Y en ese nivel, no había seres que yo pudiera ver con claridad. Había algo. Pero ese algo no tenía forma que yo pudiera procesar. Era más como ruido. Conciencias que habían perdido su coherencia interna, al punto de que ya no eran identificables como unidades. Algo había pasado en esas conciencias que las había fragmentado, y los fragmentos coexistían en ese espacio sin poder reagruparse, sin poder reconstituirse. Estuve en ese nivel menos tiempo que en los otros. No sé si fue decisión de Jesús o si simplemente mi mente no podía retener más de cierta cantidad de esa experiencia antes de saturarse. Pero lo que me llevé de ahí es esto. El quinto nivel no es el lugar donde te envían como castigo. Es el lugar donde llegas cuando has elegido, sistemáticamente, en cada oportunidad que se presentó, fragmentarte. Cuando has vivido tantas veces en contra de lo que eres, que la coherencia de lo que eres ya no puede sostenerse. No es destrucción desde afuera, es disolución desde adentro.
Y cuando salimos de ese nivel, cuando Jesús me alejó de ahí, lo que sentí no fue alivio. Fue lo que solo puedo describir como un amor que todavía tiene a dónde ir, pero no encontró cómo llegar. Una ternura que duela, no porque la ternura sea cruel, sino porque la distancia entre lo que podría haber sido y lo que es, duele con una claridad que no tiene comparación. Me quedé con él un momento, antes de lo que vino después. Y él no me habló sobre los niveles que habíamos recorrido. No me dio un sermón, no me evaluó. Lo que hizo fue mostrarme algo, y lo que me mostró fue mi propia revisión. Esto es lo que más tiempo me costó procesar después de despertar. Uno no es testigo neutral de la revisión de su vida. La vives desde todos los lados al mismo tiempo. Ves el momento en que le mentiste a tu madre para conseguir dinero, pero no solo desde tu perspectiva, la ves desde la de ella también. Sientes lo que ella sintió cuando empezó a sospechar que le mentías. Sientes lo que sintió cuando se convenció a sí misma de que no, que su hija no le mentiría, que tenía que haber una explicación. Sientes el momento exacto en que ese convencimiento se rompió. Y ese momento duele de una manera que no tengo palabras para describir, porque es el dolor de alguien que te ama enfrentando la verdad de que lo estabas usando. Vi el error, y después vi algo que no esperaba. Vi el reconocimiento del error no como juicio, sino como información, como dato neutro, claro, sin el peso de la vergüenza que habitualmente lo acompaña. El error, era lo que era. Y desde ese lugar de claridad, sin la carga de la vergüenza, podía verlo completo. ¿Por qué lo había cometido? ¿Qué me había llevado a él? ¿Qué estaba evitando al cometerlo? ¿Qué consecuencias había tenido? Y después del reconocimiento, vino algo que me tumbó, el perdón, no como concepto, como realidad estructural, como algo que ya existía y que yo solo tenía que aceptar. No era el perdón que pides y que alguien otorga. Era un perdón que ya estaba ahí, que siempre había estado ahí, esperando que yo llegara a ese lugar de claridad donde pudiera recibirlo. Y después del perdón, restauración. No la restauración de lo que había dañado. Eso era trabajo que correspondía hacerse desde este lado, desde este mundo, si volvía. La restauración de lo que era yo en su forma original. Lo que era antes de que el miedo, la vergüenza, la adicción y los años de elecciones hechas desde el dolor me hubieran ido cubriendo de capas que no eran yo. Debajo de todo eso seguía estando lo que era, intacta, no impecable, no sin historia, pero estructuralmente coherente, sin fragmentación. Y fue en ese momento cuando Jesús me dio la opción. No fue una negociación, no fue quédate si quieres o vuelve si quieres. Fue más como una comprensión que llegó sin que yo la pidiera. Si volvía, volvía con todo lo que había visto, con el mapa, con los 5 niveles, con la revisión, con el perdón, con la restauración, con la certeza de que esas cosas no eran conceptos, sino arquitectura de una realidad que existe, independientemente de si yo decido creer en ella. Y volvía también con la posibilidad de reconstruir lo que había dañado. No la certeza de lograrlo, la posibilidad. Y esa posibilidad, vista desde ese lugar de claridad, era suficiente. Elegí volver. Desperté en el hospital. 32 horas después de la sobredosis, con mi madre al lado de la cama sosteniendo mi mano. No me habló cuando abrí los ojos, solo me sostuvo. Y yo sentí ese amor que todavía tenía a dónde llegar, ese amor que se había quedado sin camino durante años de distancia que yo había construido. Y ese amor llegó, sin palabras, como el perdón. Como algo que ya existía y que solo necesitaba que yo dejara de bloquear. Han pasado 4 años desde esa noche. Estoy en recuperación. No es lineal, no es fácil, y no tengo garantías de nada más allá del día que tengo enfrente. Pero tengo algo que no tenía antes de esos 19 minutos. Tengo el mapa, tengo la arquitectura, sé lo que hay del otro lado de las elecciones que voy haciendo, no de manera abstracta, sino de manera tan concreta como sé que esta habitación tiene piso y techo.
Y hay algo que Jesús me dejó que nunca me ha abandonado desde entonces. No fue un mensaje doctrinal, no fue una lista de reglas, fue una ternura que me duele todavía, a veces, cuando pienso en lo cerca que estuve del quinto nivel y en cuántas personas que conozco todavía están construyendo su camino hacia él sin saber lo que hay ahí. Esa ternura no tiene a dónde ir completamente, porque el amor que vi del otro lado es más grande que lo que este mundo puede contener, pero tiene a dónde ir parcialmente, y ese parcial es lo que me mantiene haciendo esto. Ahora quiero darte 3 cosas concretas, no teoría, no religión. 3 cosas que salen directamente de lo que viví, que puedes hacer esta semana. Lo primero, identifica una cosa que estás eligiendo no ver. Una sola. No tienes que resolverla, no tienes que enfrentarla completamente, solo dale un nombre. Porque lo que vi en el segundo nivel, la conciencia atrapada en la repetición del momento de negación, comenzó con una elección aparentemente pequeña de apartar la mirada. Y la diferencia entre ese nivel y este lado donde puedes elegir de otra manera, es la disposición de ver lo que está ahí. No tengo que contarte lo que estás eligiendo no ver, ya lo sabes. Lo segundo, encuentra una persona a quien le debes una verdad. No necesariamente una disculpa formal, aunque puede serlo. Una verdad, algo que callaste cuando debías haberlo dicho, algo que dijiste que no era completamente honesto, algo que la otra persona necesitaba saber y que elegiste no darle. La revisión que tuve no fue cómoda, pero lo que la hizo soportable fue que venía con el perdón incluido. No hay verdad que puedas decir desde este lado que sea más costosa que el peso de llevarla contigo al otro. Lo tercero, esta semana, antes de dormir, pasa 10 minutos en silencio, sin pantalla, sin música, sin distracción, solo tú y lo que estás pensando. No para meditar en el sentido formal, solo para ver qué sube cuando quitas el ruido. Porque lo que vive en ese silencio, lo que aparece cuando no hay nada que distraiga, eso es información. Y la información que tu conciencia te está dando sobre tu vida, sobre tus elecciones, sobre lo que necesita ser visto, esa información es exactamente lo que se magnifica del otro lado. Mejor verla aquí, donde todavía hay tiempo para hacer algo con ella. 19 minutos. Volví de 19 minutos de muerte clínica, con un mapa que no pedí y que no puedo devolver. Este canal es lo que hago con ese mapa. Si algo de lo que dije hoy resonó con algo que estás viviendo, si tienes preguntas, si tu historia se parece a la mía en algún punto, déjamelo en los comentarios. No estoy aquí para juzgar nada, estoy aquí porque algo me trajo de vuelta, y ese algo tenía un propósito. Suscríbete si no lo has hecho. Y si conoces a alguien que necesita saber que hay una arquitectura del otro lado, que las elecciones de aquí tienen resonancia allá, comparte este video. Yo no elegí morir esa noche, pero sí elegí volver. Y cada día que me levanto, vuelvo a elegir lo mismo. No porque sea fácil, porque vi el mapa. Y el mapa cambia todo.